Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, que la gracia de Dios, el poder bendito de Dios, la presencia de Dios que sobrepasa todo entendimiento y es lo más grande que un ser humano pueda tener aquí en el planeta Tierra, esté con ustedes y guarde ese depósito que Cristo Jesús nos trajo en la cruz, despojándose de sí mismo, y que la paz, por medio de su bendita gracia, esté con todos ustedes para poder hacer todos los mandamientos que nuestro Señor nos indica, principalmente el terminar el discipulado para poder amar. Yo me quedo a sus pies, benditos hermanos y benditas hermanas, para continuar con la enseñanza número 2 de Primera de Juan, la epístola de Juan. Así que ayer la empezamos por la gracia de Dios, capítulo 1, y nos quedamos en el versículo 8. Y dice la bendita palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Muy importante esto. La bendita palabra y este bendito camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, en el momento que nosotros, por voluntad propia, decidimos tomar la cruz y decidimos acoger el pacto de Dios por medio de Jesucristo, sabemos que en todo ese proceso son caídas, tropiezos, no para practicarlos. Yo le ponía el ejemplo la vez pasada de un niño para empezar a caminar, para empezar a aprender las cosas de un adulto, que se requiere tener paciencia y se requiere estarlo cuidando y se requiere que aprenda a caminar con caídas. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el pueblo de Dios, cuando nosotros, los representantes que ha puesto Dios para cuidar un rebaño, y estamos cuidándolo, estamos apacentándolo, pues muchas veces tropiezan y nosotros exhortamos. Hay algunos que son mansos, hay algunos que son obedientes, que confiesan sus pecados y Cristo Jesús los perdona. De igual manera aquí este versículo no está hablando de lo que éramos antes, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Eso en automático nos dice la palabra de Dios que todos éramos pecadores, todos, que para eso vino Cristo Jesús. Ahora, la bendita palabra es para el pueblo el día de hoy, es para nosotros, para los que ya estamos en este camino, porque así como los fariseos decían que ellos eran hijos de Abraham, que ellos no eran nacidos de fornicación, y cuando Jesús les decía que tenían pecado, ellos se molestaban y se enojaban, pues es a lo que se refiere Dios hoy a nosotros como pueblo suyo, cuando alguien nos exhorta, cuando alguien nos amonesta, porque para poder alcanzar la estatura del varón perfecto se necesita un recorrido. Recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, que ya lo hemos visto anteriormente. El libro de Romanos, o la epístola a los Romanos, capítulo 2 y capítulo 3, nos da una enseñanza muy grande, en donde dice que una vez que en el Evangelio por primera vez se me presentó a mi vida y Dios me dijo que había entrado el pecado por un hombre y que por un hombre había entrado el pecado al mundo y que Dios había alejado por mucho tiempo de los hombres y que para poder tener nuevamente lo que el ser humano perdió y poder tener nuevamente la voz de Dios, esta bendita palabra, este evangelio, me dijo cómo podía entrar arrepintiéndome, reconociendo y creyendo y saliendo. Ahora, ya lo hice. Y uno de los mandamientos en el pacto es estar viniendo a la palabra todos los días, ya como una persona que aceptó a Cristo en su corazón y se bautizó. Ahora empiezo a venir a la palabra
y empieza a abundar el pecado porque no conoce absolutamente nada de este camino. Así lo dice en Romanos 1, que esta bendita ley y con esta bendita palabra el pecado empezó a abundar en mí, pero por fe también abundó la gracia a los que tenemos fe, que es la presencia de Dios, para irnos separando poco a poco del pecado. Pero si yo me bautizo y pienso que ya estoy limpio y viene alguien y me exhorta, o al año me exhorta y todavía no termino el discipulado y todavía no alcanzo la estatura del varón perfecto y me enoja que me estén diciendo que tengo pecado, a eso se refiere este versículo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no puede estar con nosotros. Porque en la ley de Dios, para que pueda estar la verdad, para que pueda yo entender la bendita palabra, necesito reconocer un pecado para que el opositor no me cegue, porque el Maestro es el Espíritu Santo, es el que me da a entender la bendita palabra. La presencia de Dios en mi vida es la que me da a entender la palabra. Y recuerda que el pecado paga un salario y es la muerte. Sobre todo, si yo me bautizo, tengo el Espíritu Santo, aunque tengo pecados de ignorancia, no se me sale, pero si me viene el conocimiento y yo aún digo que no tengo pecado, entonces ya con el conocimiento y con la incredulidad de la bendita palabra, entonces se me sale y me engaño a mí mismo, porque si la ley, por medio de un siervo que me ama, me está diciendo que tengo pecado con la palabra, y yo digo que no es pecado, me engaño a mí mismo. Y la verdad no está conmigo. A mí me ha pasado mucho, bendito hermano y bendita hermana, de gente que comenzó y cuando se les dijo con la palabra, por ejemplo, que me ha pasado mucho, uno de muchos. La palabra nos enseña que cuando alguien que acogió el pacto, después practicó el pecado, se le exhortó, se le trató de ayudar y se aferró a un cristianismo en sus razonamientos, Dios nos dice y les llama impíos o inicuos. De hecho, también usa la palabra mundanos. Usa la palabra perro, la palabra puerco. La palabra de Dios. Ahora, a nosotros, como siervos, se nos prohíbe tener una comunión con ellos, bíblicamente. Se nos prohíbe no tener una comunión. Y lamentablemente, aquí muchas veces han venido y familias, ya sean primos, hijos, hijas, que pecaron, y los seres que perdieron algún hermano de carne, algún hijo de carne, alguna madre de carne, y se les dice mediante la palabra que ese es un pecado, la mayoría de las veces, en sus razonamientos dicen, no es pecado, Dios es amor. Claro que les van a que les rasquen el oído en otras congregaciones que quedan engañados y automáticamente todas, le pongo un ejemplo de muchos, porque aquí dice pecado y puede ser en nuestro camino otro tipo de acciones que le desagradan a Dios, pero yo le digo una de las principales. Entonces, automáticamente el pago, la maldición de Dios personal para esa persona no es de mí. Dios es el justo. Dice que la verdad no va a permanecer. Y se queda como un cristiano más del montón en la mentira, creyendo que está en la verdad. Bueno, entonces miren. Dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora aquí está. Si alguien llega en el trayecto de mi discipulado, y digo de mi discipulado porque el obispo, el pastor, la iglesia debe ser irreprensible. La palabra de Dios nos enseña
que la bendita palabra, cuando uno alcanza la estatura del varón perfecto por fe y por la gracia de Dios, porque toda la gloria es para Dios, la ley ya no es para mí, ya no es para la iglesia, sino la ley es para que entonces nosotros la juzguemos con ejemplo y la demos con ejemplo. Entonces, está hablando de los discípulos, está hablando de cuando estamos apacentando al rebaño, está hablando de cuando estamos nosotros cuidando al rebaño, a que no se lo lleve el león en el hocico. Y cuando la palabra nos enseña que David arrebataba a las ovejas de la boca del león, es de igual manera que la boca de los impíos es del diablo. Es una predicación de mentira. Y con esta palabra vamos nosotros a decirle, no hermano, no hermana, mire. Pero aún viendo que pecó y dicen aún así que no tienen pecado, bueno, ya vimos. Pero si esa ovejita escucha, medita, reflexiona y acepta mediante la palabra y la ley de Dios que pecó y confiesa su pecado, porque una vez que también he llegado yo, no nada más me ha tocado las malas, también me ha tocado las buenas, también me ha tocado ovejitas que he llegado a decirles lo que es pecado cuando he visto que están en pecado y han llorado, han meditado y me dicen, ¿qué hago, hermano? Le digo, confiese sus pecados a Dios, a Cristo Jesús, ruéguele que lo perdone y usted va a tener otra oportunidad porque la bendita palabra lo dice. Pero recuerde, hermano, mucho ojo, es cuando no se practica el pecado. Es cuando uno va creciendo espiritualmente y tropieza. Ahora dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel porque está escrito y justo para perdonar nuestros pecados. Y fíjese bien, ponga atención, y limpiarnos de toda maldad. Recuerde que al adversario se le llama el malvado, viene de mal. Cristo Jesús es bueno, viene del bien. Dios es bueno, Satanás es malo. Recuerde que son dos poderes que se están disputando al ser humano como instrumentos. Eso recuérdelo, téngalo siempre en el corazón. Y que esto está escrito por Dios, que el ser humano es un instrumento con libre albedrío y con voluntad propia según quién quiere que lo maneje, si Dios o el mal. Y ahí está la incredulidad, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que si yo peco, me entra el poder negativo y empiezo a ser un instrumento del poder negativo y muchos no lo creen. Pero si yo confieso mis pecados, si yo peco, se sale el Espíritu Santo automáticamente, se sale Dios, me empieza a entrar el mal, viene un verdadero hermano que me ama, una verdadera iglesia me exhorta en el nombre de Cristo Jesús con la ley, con la palabra, no con sus razonamientos, me hace ver el pecado y entonces, si yo confieso mis pecados, Cristo Jesús vuelve a ofrecer nuevamente su sangre para rociarla, ya no para limpiarme de todo el pecado que yo traía antes de ser cristiano, sino para rociarla, como dice en 1 de Pedro, que nosotros somos rociados, y me limpia nuevamente y echa nuevamente el mal de mi vida y el engaño para seguir siendo puro, recto y para que Dios siga estando dentro de mí, comprendiendo la verdad. Es muy profunda la bendita palabra de Dios, hermano y hermana. Dios no nos ha dejado desamparados. Esta bendita palabra es de vida si la meditamos. Y es gloriosa. Y es muy profunda. Bien, dice en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Ahora, mucha atención, porque siempre he dicho que concordemos los versículos de arriba. Siempre en una enseñanza que le den, no se guíe usted nada más con el versículo que le están dando, sino apóyese en toda
en todo el capítulo o en los versículos de arriba. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. Ahí está. ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios, no es mía, es de Cristo. Y si un representante viene y me dice, mira, escrito está, no te debes de juntar con los que traicionaron a Dios, mira, te voy a dar una enseñanza con 40 versículos hasta que quedes satisfecho. Y aún así, no confiesa su pecado y aún así piensa que no tiene pecado y piensa que va a seguir siguiendo un cristiano, se engaña a sí mismo. Ahora, ¿cuál es el problema de no creer en Dios? Porque yo les he dicho, no soy yo, entiende que no soy yo, por el amor de Dios, la palabra está viva. Un verdadero representante exhorta con la ley, como dice en primera de Pedro, en segunda de Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, hable conforme a su ley, ministre conforme al Espíritu Santo. Entonces, yo muchas veces he llegado a señalar pecado cuando una ovejita ya conocía la ley, ya conocía que no debía de hacer eso. Y le digo, ¿qué hubo? Mira, aquí está, ovejita, tropezaste, ya pecaste. ¿Todavía tuvieran el favor de Dios? Si fueran humildes y confesaran sus pecados. Pero para muchos, esta ley y estos mandamientos les parece duro. Porque sí, dejar a un primo de carne, a un hermano de carne que no quisieron y que Dios me diga que los tenga que dejar, si lo ama más a Él, a muchos les parece duro y se piden en sus razonamientos. Hablando de un pecado, yo le puedo hablar de muchos otros que me han pasado y han sido incrédulos y no confiesan sus pecados. Pero aquí está el problema, hermano y hermana, de por qué está la iglesia sin entendimiento. Aquí está por qué está hoy la iglesia, o la mayoría de la iglesia, sin tener y captar cuál es el camino, entender la cruz, entender la muerte. Aquí está escrito. ¿Por qué? Si uno dice que no ha pecado, primeramente le hacemos a Dios mentiroso. Y ese es un pecado muy grave. Al ir en contra de la ley. Porque la palabra está viva. A mí no me hace mentiroso. A mí no me hacen ningún mal. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, después de 15 años, por la gloria de Dios que he estado en su ministerio, sigo teniendo su misericordia y sigo teniendo el privilegio de seguir predicando, más los que no creyeron y le hicieron mentiroso, ya no están aquí. Y Dios me ha permitido ver con mis ojos cómo los ha dejado en el mundo, cómo los ha dejado sin entendimiento, creyendo que son cristianos, creyendo que tienen la verdad, pero ya no la tienen. ¿Por qué? Porque le hicieron a Dios mentiroso cuando se llegó con la bendita ley de Dios y con su palabra a rogarles y a suplicarles que confesaran su pecado. Y su palabra no está con nosotros. Aquí está ya pues yo pienso, hermano, yo digo, un pago de Dios bastante horroroso, bastante fuerte. Porque en el momento que su palabra me la quita, aunque yo siga en la Biblia, aunque yo siga congregándome, que me ponga un velo, como dice la bendita palabra, yo les doy un espíritu de estupor para que vengan a la palabra y crean en la mentira, porque Satanás y los demonios y los falsos representantes usan la palabra, pero acomodando lo terrenal, no tienen discernimiento para poder penetrar y quitar los sellos y entenderla espiritualmente. Y se quedan ahí, son unos más del montón. Y recuerde lo que dice la palabra. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. En tu nombre estuvimos en las plazas. Y les va a decir, no los conozco. Hacedores de maldad, porque no fueron limpios. Entonces, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, lo que acabamos de ver. Pueblo de Dios, porque nosotros
tenemos el mandamiento de Dios de amar, exhortando y amonestando cuando vemos a una ovejita con la ley, no con nuestro razonamiento. Bien, ahí está el libro de Ezequiel, por ejemplo. Dios le dice a Ezequiel, ve y dile a este pueblo que está pecando, porque yo te digo a ti, Ezequiel, que si no vas y les dices, voy a demandar la sangre de tus manos. Pero si tú vas y les dices, y ellos no se convierten aún, ellos van a conocer que hubo un profeta, que yo los mandé, pero ya tú te limpias, quieran o no quieran, tú ya cumpliste. Ezequiel capítulo 1 y parte del 2. Bien, vamos a empezar con el capítulo 2 de esta bendita epístola de Juan. Hijitos míos, estas cosas les he escrito para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, aquí está bien. ¿Cómo nos habla Dios? Hijitos míos, porque la palabra es de Dios, por medio de Juan. Hijitos míos, la ley y mis mandamientos se los he dejado para que crean que yo los puse y practiquen la verdad. Porque pecado es tener el conocimiento de un mandamiento de Dios ya estando en el pacto, ya siendo pueblo de Dios, y hacer lo contrario como Adán y Eva. Pero Adán y Eva eran representantes. Voy a hablar de los discípulos. Hijitos, estas cosas les escribo. Vengan a la palabra, vengan al conocimiento, vengan a la boca de Dios de mi Padre, porque esta herencia de palabra de vida se las he dejado con mi cuerpo y con mi sangre, y se llama palabra de vida para todo aquel que en él cree y la hace. Pero también, hermano, si usted se descuidó, si usted tropezó después de haber recibido un mandamiento y tropezó por X o por mangas, y hay un siervo que lo ama, entonces, ¿qué dice Dios? Confiesa tu pecado, por favor. Es para que no peques, pero si tropezaste, confiesa tu pecado. Porque si lo confiesas, abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús. Y le explico, bendito hermano y bendita hermana, porque este versículo también está muy mal enseñado, sobre todo en iglesias que tienen el ministerio puesto por ellos y no por Dios, porque nunca le pidieron permiso a Dios, de ir a las cárceles a llevar la palabra. Yo no estoy en contra de llevar el evangelio a donde Dios nos mande. Y no con nuestros razonamientos escoger a dónde vamos a ir a llevar el evangelio. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí, la mayoría de los presos que se convierten y tienen sentencias de 30, de 20 años, de 15 años, ponen en sus cuadernos y ponen en las paredes de sus celdas, abogado tenemos para que nos saque de la cárcel de acá abajo. No, hermano y hermana. Un abogado, primeramente, que litiga bien, un verdadero abogado, voy a poner el ejemplo terrenal, debe de conocer perfectamente bien la ley constitucional del Estado en donde va a litigar. Si es en la Ciudad de México o si es en el Estado de México, debe de litigar y conocer perfectamente la ley para poder ir a ayudar a alguno que no se le aplicó la ley correctamente y lo pueda sacar libre de la cárcel. Eso es una figura terrenal. Ahora, Cristo Jesús, grábeselo, hermano y hermana. Si usted tiene familia en la cárcel o algo, Cristo Jesús no viene a sacar a nadie de la cárcel. De hecho, pídale mejor que lo deje ahí, que se vuelva cristiano, porque ahí puede ser una escuela de reflexión y puede ser una escuela en donde no esté conectado totalmente al mundo y tenga tiempo para discipularse en ese lugar.
que muchas veces esos lugares sirven porque muchas veces Dios nos humilla para voltearlo a ver, de muchas formas. Algunos los humilla llevándolos a las cárceles, a otros los humilla quitándoles en una inundación familia, casas, no lo sé, trabajos, y es cuando la gente empieza a buscar a Dios. Es cuando dicen, Dios mío, y es cuando uno debe de llegar astutamente a meter el evangelio de Dios. Entonces, Cristo Jesús no viene a quitar de la cárcel, viene a sacarnos de la cárcel de Satanás, viene a sacarnos de la cautividad del mundo, viene a sacarnos de la opresión de Faraón o de Satanás, viene a sacarnos del mar, viene a sacarnos de la mentira y de la muerte. Esa es la libertad, cuando Jesús rompe las cadenas del pecado. Ahora bien, abogado tenemos. Cristo Jesús conoce perfectamente bien la ley de su Padre. La ley que nosotros tenemos y que tenemos que ir aprendiendo para hacerla. Así como un ciudadano, según el estado o el país donde vive, debe de tener la ley en su corazón para no ir a la cárcel. Porque aquí, por ejemplo, en México o en los países en donde usted esté, sabe que los padres le enseñan a los hijos desde pequeño a no robar, a no golpear, a no tomar en la vía pública, etcétera. Todo lo que lo puede llevar a la cárcel. Nosotros sabemos qué es un delito aquí en México, por ejemplo. Yo sé que un delito es no pagar impuestos, yo sé que un delito es robar, yo sé que un delito es hacer fraude, yo sé que un delito es secuestrar, etcétera. Y los seres humanos aquí lo saben. Esa ley sí la saben. Y los que son sensatos cuidan y también cuidan a sus hijos y los educan en el mundo para no ir a sufrir y no padecer en la cárcel. De igual manera, yo le pongo la sombra, le pongo el ejemplo. Aquí también tenemos una ley. Desde el momento en que entramos nosotros a este camino, tenemos una ley en donde estamos nosotros y tenemos el mandamiento de Dios de instruir a nuestros hijos o a las ovejas a esta ley para que la guarden, porque en esta ley hay transgresión de castigo y hay transgresión de muerte. Así también como en el mundo hay delitos muy graves que alcanzan hasta 200 años, 300 años, como delitos que alcanzan 3 o 4 años. De igual manera en esta bendita ley. Si usted practica el pecado es un delito grave. Por ejemplo, aquí en México, una persona que se le llama primo delincuente, que por primera vez cometió un error y transgredió la ley constitucional de su estado, lo toma en cuenta un juez y le da una pena menor. Pero una persona que ya ha caído 2, 3, 4, 5 por el mismo delito, le dan una pena máxima. Y ya no salen casi. Entonces, aquí también nosotros tenemos un abogado que se puede condoler de nosotros porque nuestro rey sin pecado, pero fue tentado en todo, estando en la carne, fue tentado en todas las seducciones que Satanás trae al ser humano, y Cristo Jesús puede tener misericordia para abogar con esta bendita ley a su Padre. Ahora, recuerde, es el único abogado, no es como aquí en México que, mira, vete por este abogado, por este otro. No, mira hermano, tenemos el mejor abogado. Y no hay otro abogado puesto por Dios, más que Cristo Jesús. Es el único que pudo entrar con su sangre al lugar santísimo como sumo sacerdote para abogar, para pedir por nuestros pecados. Como ya le había dicho yo, en el Antiguo Testamento ya venía como una sombra a preparar todo esto, Dios, por medio del sumo sacerdote, que entraba una vez al año,
con sangre para abogar con la ley para el pueblo. ¿Por qué mediante la ley? Porque cada uno del pueblo en el Antiguo Testamento que llevaba su animalito tenía que confesar una transgresión que había hecho o dos con la ley mosaica. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Abogado tenemos. Ojalá vayamos entendiendo, bendito hermano y bendita hermana. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno pecare, si alguno tropieza, no practicando el pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Y a qué habla el justo? Porque solamente puede interceder por nosotros un justo. Alguien que no practicó el pecado. Cristo Jesús fue sin mancha. De igual manera, hoy, ¿quién es el que puede interceder y quién es el que puede orar por un hermano o por una hermana que acaba de pecar para que Dios, Cristo Jesús, tenga misericordia? También la iglesia. También la iglesia, si está sin pecado, la oración es poderosa sin pecado. No como dicen, la oración es poderosa por fe. No, mire hermano, primeramente crea. Y si usted cree, tiene fe. Y debe de ser uno santo para poder interceder por el pueblo, por los hermanos. Pero Cristo Jesús primeramente el justo. Bien, dice en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Ahora fíjese bien, aquí en el 2 está hablando de lo que yo le decía. Primeramente habla de su pueblo. Él es la propiciación, el sacrificio, por los pecados que podamos cometer mientras estemos en este camino. Pero fíjese bien lo que dice. Y no nada más por nuestros pecados, con conocimiento y por distracción, sino también es la propiciación por los pecados del mundo. Esto quiere decir, usted y yo éramos del mundo. Veníamos manchados. Y cuando llegamos, se nos predicó el Evangelio, por primera vez, nos perdonó Dios, porque estábamos ajenos a esta ley, porque estábamos sin conocimiento, porque estábamos sin Dios, estábamos separados. Entonces, ahí se me perdonaron miles, millones de pecados quizás, que empecé a cometer desde que tenía 5 años hasta los 42 años que Dios me mandó llamar, pero por ignorancia. Bien, pero aquí en el capítulo 2, versículo 1, habla, y le vuelvo a repetir, del pueblo de Dios, que podemos tropezar, pero también su sangre no nada más es para nosotros, sino también para todo aquel que se le llegue con el Evangelio, para quedar limpio y que pueda recibir el Espíritu Santo. Bien, dice en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Vamos a meditar, bendito hermano y bendita hermana, por el amor de Dios. Alguna ocasión Dios me permitió hacer una enseñanza de quitando el velo de Dios, y en todos esos capítulos, que si no mal recuerdo fueron 69 capítulos, se nos dio a entender el por qué la mayoría de las iglesias que se autodominan cristianas no tienen la verdad. Entonces, aquí está una respuesta si meditamos. Fíjese bien, vamos a meditar en esto. Pongan mucha atención. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué voy a conocer a Dios si guardo sus mandamientos? La palabra de Dios nos dice que el que nos enseña la palabra, dice así, y no hay necesidad de que nadie les enseñe. El Espíritu Santo, Él les va a dar testimonio de la verdad, porque todo lo escudriña y les va a hacer conocer todas estas cosas. Ahora, por otro lado me dice Dios que cuide mi depósito, que porque el pecado, una vez que tengo el conocimiento y hago lo contrario, se le llama pecado y
Dios no puede habitar con un necio, no puede habitar con el pecado y se sale. Y si el Espíritu Santo me da a entender esta palabra, si el Espíritu Santo me ayuda a entender este lenguaje espiritual, si el Espíritu Santo es el que me va a dar a conocer a Dios y yo estoy pecando, pues no lo voy a conocer. Hay un precio para poder tener la sabiduría de Dios. Hay un precio para poder entender esta palabra. Hay un precio para decir, yo le conozco, yo le he visto. Yo vengo a testificar de él. El precio es ser irreprensible. El precio es guardar todos sus mandamientos. Y usted puede ser irreprensible en todo su discipulado. No nada más siendo obispo. Porque si yo empiezo desde pequeño siendo obediente y tropiezo, lloro, pido perdón y Cristo Jesús me perdona y luego vuelvo a tropezar no en el mismo pecado y así me la llevo en mi discipulado, soy irreprensible y voy a tener un conocimiento de Dios si guardo sus mandamientos. Ojalá, bendito hermano y bendita hermana, le vaya sirviendo esto. Si guardo, y sus mandamientos, recuerda que son más de 800, y hay que irlos conociendo poco a poco. Bien, dice en el versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está con él. Ahora, de estos hay montones que dicen ser cristianos, que dicen conocer a Dios, que piensan que tienen la verdad y la defienden a capa y espada. Y que dicen que nosotros estamos mal. Bueno, es una ley. El que dice que le conozco y no guarda sus mandamientos, la verdad no está con él. Así recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hay una cita bíblica en donde dice así: oh cristiano, muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mi fe. Muéstrame tu fe sin obras, dice la palabra. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por obras. Entonces, aquí estamos, bendito hermano y bendita hermana, para darle gloria a Dios. Un cristiano que usted vea irreprensible en la cruz, que está practicando los mandamientos, que ha llegado a la estatura del varón perfecto, acérquese a él, a escucharle. Ese es el que tiene la verdad. Y échese a correr de los representantes que si usted conoce y no guardan la ley, o bien no los conoce, porque nada más va cada domingo y no conoce su vida en oculto, mejor no vaya. Porque también un mandamiento para el pueblo de Dios es que tenemos que conocer al que nos da la palabra. Así lo dice en Hebreos. Sujétense a sus pastores según cuál haya sido su conducta, en Hebreos. Y para ver la conducta de un representante, tengo que estar con él todos los días para mirar su conducta y ver cómo camina. Y si yo veo que ese representante camina bien y no le puedo yo achacar pecado con la Biblia, quédese ahí. Él tiene la verdad. Pero aquí está escrito, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que dice, ay, Dios es amor, no, fuera a legalismo, fuera a ser perfectos, yo estoy procurando, todavía no es mi tiempo, ya hice algunas cosas, estoy por hacer las demás, ya sé que hay que hacerlas, pero es poco a poco, se engaña usted mismo. Y la verdad no está con usted. Porque en cuanto viene el mandamiento, debe ponerlo en práctica, porque por eso estamos en un pacto de fe del poder de la gracia de Dios. Y todo lo puedo en Cristo. Nada me es imposible y ningún mandamiento de Dios es gravoso para los que creemos en el pacto de la fe. Entonces, pero el que guarda su palabra, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está con él. Ahora, aquí dése cuenta, bendito hermano y bendita hermana, estamos hablando de los mismos cristianos.
No todos tienen la verdad. Hay un precio para poder conocer la verdad. Esta es una herencia. Tener la palabra de Dios y tener el entendimiento, hay un precio. Poner su cuerpo en sacrificio vivo. Dice en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Aquí está lo que le vengo diciendo. ¿Cuál es el alcanzar la estatura del varón perfecto? ¿Cuál es el discipulado? Creer, practicar, practicar. Ya llevo 100 mandamientos, Señor. Ya conozco 150 y los hago. Ya conozco 200 y lo estoy haciendo. Ya conozco 400. Ya conocí, Señor. Ya tus mandamientos me hicieron salir del mundo. Bendito Padre. Soy un ser angelical. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjese bien, en este verdaderamente el amor de Dios. El amor de Dios. Ahora, ¿cuál es el amor de Dios? Vamos a ver más adelante en San Juan 4:7 que Dios es amor. Y es el único que puede tener amor. Pero el amor de Dios también es que no le quite su palabra, que no le quite la verdad. Así amó Dios a Noé en aquel entonces. Le dijo cómo se tenía que salvar. Así Dios amó a Lot. Le dijo cómo se tenía que salvar. El amor de Dios estuvo también con Cristo, y Cristo Jesús también quiso amar a un rico cuando le dijo, ¿cuál es la vida eterna? Ve y vende todo lo que tiene, repártelo a los pobres y sígueme. Dice, y le amó y le dijo la verdad. Claro que no quiso. Hay a muchos que Dios nos ama, pero llega un momento en que somos incrédulos, llega un momento en que decimos esto no, como cuando Cristo Jesús les dijo, coman de mi carne y beban de mi sangre, y dijeron, esa palabra es dura, no creo que sea de Dios. Bien, el amor de Dios no está con ellos. Pero, si usted confiesa sus pecados, si usted es justo, si usted está permaneciendo, si usted hace todos los mandamientos, el amor de Dios, el Espíritu Santo, está con usted y es el que nos enseña la palabra. Y es usted un ser espiritual. Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Y es muy importante porque ¿qué es lo que busca Dios dentro de mi ser? ¿Qué es la palabra perfección? La palabra perfecto es lo mismo que santo. La palabra perfecto es que toda la ley la esté practicando todos los días sin transgredirla. Y estamos hablando del pacto del poder de Dios. Estamos hablando del pacto de que por fe se puede cumplir toda la bendita palabra de Dios. Estamos hablando de lo que hoy no hablan las iglesias, de una perfección, de una santidad, de un ser recto, de un ser irreprensible, de un ser intachable, de un ser, como dice en Tito, como dice en Timoteo, que no se le pueda señalar pecado, que tenga la imagen de Dios. Porque para eso nos dejó Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? No dando su palabra nada más, sino siendo ejemplo de su bendita gloria y de su bendito poder. Que lo que no puede hacer el ser humano, con psiquiatras, con psicólogos, con su sabiduría, de transformar a un ser humano, a una criatura y a un ser espiritual, Dios, por medio de Cristo y por medio de la fe, lo hizo. Y así debemos de predicar con el poder de Dios, caminando en el mar, siendo perfectos. Para muchos, locura, pero para los que creen, poder de Dios. Y yo creo y pienso que Dios toque su corazón para que usted pueda creer en esta bendita palabra que no es mía y que siempre se predica con la boca abierta, de Dios. Dice, por esto sabemos que estamos en Él. Ahora bien, algo muy importante que yo le voy a decir. A los que practican esto y a los que hacen y comprueban la fidelidad de Dios, siempre va a haber adversidad.
Siempre va a haber quien le diga, ¿y usted qué cobertura? Usted ni siquiera tiene escuela teológica. ¿Dónde está su diploma? No, usted no es nada. Yo sé que Dios está en mí y que yo estoy en Él porque puedo caminar en el mar, hermano. Sin necesidad de que me ataquen. ¿A mí qué me importa que me ataquen? A mí no me importa. Ni de aclararle a nadie, ¿verdad? Que me señale que estoy pecando. Mire, si no llegan a decirme con la Biblia cuál es mi pecado y me están vituperando y me están inventando, ¿qué me importa? Como acabo de ver apenas en YouTube, le digo, puro chisme. Y digo, en YouTube porque me tengo que meter a ver si hay cómo van las enseñanzas, si hay algún mensaje para contestarlo. Entonces, a veces me encuentro ahí que la hermana Chan y que fulana que le están atacando porque se casó y dicen que se casó con su primo y sale otra exhortándole ahí en público, ¿verdad? Ahí, pero lo único que les interesa es la fama, el poder y el dinero. Porque si alguien ve a su hermano pecar, vaya en secreto y dígalo, no en público. Y de igual manera, si la hermanita Chan, que yo no la conozco, ¿verdad? Ella no tiene que dar explicación al mundo. Ella tiene que ser irreprensible únicamente. Bueno, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, en esto sabemos que Dios está con nosotros. Si no peco. En esto sé que Dios está conmigo, aunque me digan lo que me digan, que puedo caminar en el mar y que no transgredo sus mandamientos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces, es imposible hacer todos los mandamientos de Dios si Dios no está con usted. Ese es su diploma, ese es su título. Y si se gloria, gloríese con Dios, bendito hermano y bendita hermana. Porque el hombre pecador nunca va a poder ver la luz que usted tiene. Bien, dice, el que dice que permanece en él, fíjese bien, debe andar como él anduvo. En pocas palabras se lo voy a decir. El que dice que es cristiano, el que se gloria con una Biblia, el que anda presumiendo por ahí, ¿verdad? Soy cristiano y ya soy salvo. Ya le digo, muéstramelo por tus obras. Porque debes de andar como anduvo Cristo. ¡Ah! Dígame, ¿qué cristiano conoce usted que ande como Cristo? ¿Qué cristiano conoce usted? Que todos los días salga, que esté llevando el evangelio, que todos los días esté enseñando, que todos los días esté imponiendo manos, que todos los días desde que Dios amanece esté orando desde la mañana y esté totalmente metido en la obra de Dios, sin tener relación con el mundo, que esté consagrando su vida los 365 días del año, todos los días, enseñando 16 horas diarias o 17 horas diarias, cuidando a su rebaño. ¿Conoce a alguien? Bien, si lo conoce, ahí está Dios, para que la gloria sea para Él y no para el hombre. Pero este es el mandamiento. Y no es un mandamiento primitivo. La palabra está viva. Todavía no llega Cristo. Porque muchos se escudan. Los demonios. Los que no pueden hacer esto. Entonces, por eso leímos el Evangelio de San Juan. Por eso yo le dije en las enseñanzas pasadas, mira hermano y hermana, ponga atención. Porque aquí vamos a aprender cómo debe ser un ministro. Cómo debe andar un ministro. Todo lo que hizo Cristo muchas veces lo repetí durante toda esa enseñanza. Ponga mucha atención. Y bienaventurados los que terminaron esa enseñanza, no escuchando ni 5 ni 10 minutos, porque ese tipo de cristianos les estorba la palabra, no tienen hambre, pero los que pudieron terminarlo, entonces saben a lo que me estoy refiriendo aquí. El que tiene sus mandamientos, el que se dice que es cristiano, debe de andar como él anduvo. Entonces, no se engañe, bendito hermano y bendita hermana. Claro, si usted es un discípulo, para allá debe de enfocar su vista. A llegar a tener la imagen espiritual. A llegar a tener la imagen de Dios. Porque así desde un principio, Dios lo hizo. ¿Qué dijo? Vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza al hombre. Perfecto. Sin pecado, un ser espiritual. Un ser que tenga la ley y la practique. Bueno.
Dice en el versículo 7, hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esto tiene mucha profundidad. Hermanos, no les voy a escribir un mandamiento nuevo, sino el que tienen desde el principio. Ahora, ¿cuál es el mandamiento que tengo yo desde el principio? El mandamiento desde el principio que tengo es el Evangelio, es tomar mi cruz, es morir, es amar a Dios, que es el primer mandamiento. Y no puedo yo hacer el segundo mandamiento si no cumplo con el primer mandamiento. Porque para poder tener el poder y cumplir con el segundo mandamiento, que es amar a mi prójimo, necesito guardar, como vimos, ¿qué dijo Cristo Jesús? ¿Quién es mi amigo? Sino el que guarda los mandamientos. Recuerde que en San Juan también vimos cuántas veces, por medio de versículos, Cristo Jesús nos habló de guardar todos los mandamientos. Ahora bien, yo como niño espiritual que me acabo de bautizar, tengo el mandamiento de Dios de venir a practicar sus mandamientos. Por eso acabamos de ver, si digo que no tengo pecado, la verdad no está conmigo y me engaño a mí mismo. Pero si confieso mis pecados, Él es fiel y justo, porque la bendita palabra me está enseñando que el mandamiento que yo tengo es guardar todos los mandamientos, de ser un hijo obediente. Es lo primerito que le tengo que enseñar a un discípulo. Guarda los mandamientos, ama a Dios, permanezca ese mandamiento para que puedas llegar al segundo. Recuerde, yo le recuerdo, bendito hermano, y le voy a decir por qué. Los dos mandamientos principales: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Y el segundo mandamiento no puede venir. Primero es el primero. No puede haber dos o no puede haber segundo si no empezamos con el primero. Ahora, ya Señor, ya te amé. ¿Qué es amar a Dios? Durante 3 o 4 años, haber venido a la palabra, haberla guardado, todos sus mandamientos, y decir a Dios, ¿qué más? Y que me diga, ya te di todos mis mandamientos, hijo, ya puedes volar, ya estás caminando en el mar, ya saliste del mundo, muy bien, bravo. Ahora vas con el segundo mandamiento y yo ahora sí te lo puedo dar. ¿Cuál, Señor? Apacienta mi rebaño. Cuida mi rebaño. Ama al prójimo. Y da la vida. Así como yo di la vida por ti, así ve y da la vida hoy tú. Así como yo lavé pies, tú ve. Pero no podemos, bendito hermano y bendita hermana, llegar a esa estatura si no amamos a Dios. Y le mostramos que por fe somos ya perfectos. Que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros para poder ser instrumentos de amor. Y para ser dignos de enseñar la bendita palabra de Dios. Y para dar testimonio verdadero de lo que Dios ha hecho dentro de nosotros y no estar inventando, como muchos hipócritas que no guardan los mandamientos y se atreven a decir que son cristianos, pero ya estamos viendo algo muy profundo. Yo espero que vaya poniendo atención. Entonces dice, hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, no puedo darte un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo que es la palabra que habéis oído desde el principio. La cruz. Bien. Dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora fíjate bien. Sin embargo, pongan atención a quién. Les voy a dar un mandamiento nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque este mandamiento no estaba en el Antiguo Testamento. De ir a llevar el Evangelio y dedicar mi vida a cuidar a los hijos de Dios. Instruirlos. No estaba en el Antiguo Testamento, fue una preparación nada más. ¿Verdad?
El amar a mi prójimo, bendito hermano y bendita hermana, es que una vez que tuve un tamaño espiritual y una forma, derrame el don que Dios me dio y derrame mi vida por esas ovejitas de tiempo completo y instruirlas al verdadero camino de Dios. Bien, ese es un mandamiento nuevo. Pero ¿a quién se le da este mandamiento nuevo? Vamos a ver a quién se le da. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, verdadero en Cristo, ¿verdad? En Él, en ustedes. Que es verdadero en Él y en ustedes. Fíjese bien a quién. Porque las tinieblas van pasando. Esto es muy importante, fíjese bien. Porque las tinieblas van pasando, no al que tiene tinieblas todavía. Ahora, ¿cómo puede? Yo vengo, me bautizo en el nombre de Cristo Jesús y todavía ando en tinieblas. Todavía hay muchas cosas que no me han sido reveladas. Ahora, para eso es el discipulado. Voy viniendo a la palabra y cada mandamiento nuevo que yo no conocía, Señor, esto no, por eso te perdono, porque no lo sabías, practícalo. Y las tinieblas, la mentira de Satanás, la mesa de Satanás, la vana manera de vivir que recibí de mis padres por tantos años y de mis ancestros, con esta bendita palabra, me va alejando, y me va alejando, y me va alejando que el mundo de las tinieblas, de la mesa de Satanás, y me va alejando. La palabra de Dios me va apartando y las tinieblas y la mentira van pasando. Ahora, este mandamiento nuevo, que es el ministerio, es para los que han permanecido, para los que han llorado, para los que han confesado sus pecados, para los que permanecen y tienen 2, 3 años permaneciendo y que ya tienen un conocimiento de lo que es la mesa de Dios y la mesa de Satanás. Las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya les alumbra. Y la luz verdadera es alumbrarnos el camino que lleva a la vida eterna. La luz verdadera es ponernos en la mesa lo que es vida y ponernos en la otra mesa lo que es mentira. La luz es poder ver el engaño de Satanás y poder ver el camino de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, todo el que me sigue no andará en tinieblas. Recuerda que estamos concordando, bendito hermano y bendita hermana, enseñanzas que ya vimos en el Antiguo Testamento, pero que hay siempre un pacto, sacrificio, cruz, su vida, creer, que esa es la verdad. Dice en el versículo 10, y aquí ya vemos cuál es el nuevo mandamiento, aquí ya vemos quién es el que puede llegar a esta estatura, aquí ya vemos en el 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Aquí está, el que ama a su hermano. Mi hermano es mi prójimo y mi prójimo es aquel que llamó Dios, aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que lo llamó del mundo. Y lo que yo recibí por gracia en las manos del alfarero, me toca. ¿Se acuerda que vimos en San Juan, cuando Cristo Jesús dice, así como me envió el Padre, ahora yo los envío a ustedes a lavar pies? Pero ¿qué hizo primero Cristo? Primero los amó, primero los instruyó, primero dio su vida por ellos. Y una vez que les dio una forma, entonces dice, ahora les toca a ustedes amar. Ahora den la vida por todos aquellos. Pedro, ¿me ama? Sí. Apacienta al mundo. Dijo, no, apacienta a mi rebaño. Cuida mi rebaño. Esa es la meta que también Dios por medio de Pablo decía, corran con paciencia la carrera que es el discipulado, puestos
puestos los ojos en el galardón, porque el premio, la herencia, el galardón es el campo, es el ministerio, es el poder ser un obrero de Dios, el poder derramar mi sangre, el poder derramar su amor, el poder derramar su luz, sabiendo que eso me lleva a la vida eterna, hermano y hermana. Ese es el pacto que vino a establecer Dios por medio de Jesucristo, que es el amor. Y no hay mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Pero para poner mi vida necesito el poder de Dios, recuerde. Ahora, otra vez, el que ama a su hermano, esto quiere decir, el que tiene el amor de Dios y cumplió lo primero, que pasaron las tinieblas, y amó a Dios primero, y llegó a la perfección, y luego está amando y está caminando como Cristo caminó, y está amando a su hermano, fíjese bien lo que dice, permanece en la luz, permanece con Cristo, ¿sí? Y en él no hay tropiezo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Voy a tratar de ser explícito, mire, hermano y hermana. Voy a poner un ejemplo terrenal. Creo que ya se lo había puesto, pero se lo voy a volver a poner. ¿Sí? Yo estoy casado y tengo 4 hijos que van a la escuela, necesitan comida diario, y me quedé sin trabajo. Y por ahí salgo un día y llego a una fábrica y me dicen, oiga, sí le doy trabajo, pero lo tengo que capacitar porque usted va a manejar maquinaria muy peligrosa, pero se le va a pagar muy bien. Yo digo, adelante, capacíteme. Y me empiezan a capacitar y me dice, tenga mucho cuidado, aquí no se puede distraer, aquí no le puede dar ningún traguito a su refresco, aquí no puede, tiene que poner sus 5 sentidos en esta máquina para que no vaya a morir y para que no vaya a haber algún accidente. Y me capacitan. Ok. Ahora bien, estoy trabajando. Voy a trabajar 10 horas diarias con 1 hora de descanso de comida. Estoy trabajando y suena mi teléfono. ¿Lo contestaré? No. Estoy trabajando y me dicen, oye, ahí está tu compadre que te invita ahorita a tomarte una cervecita. ¿Podré? No. Oye, que te están buscando tus amigos para ir a buscar. ¿Podré? No. Mi mente está en la máquina y no puedo distraerme de las cosas que están afuera de la fábrica. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en esta obra estoy tan ocupado que me trae gozo y me trae poder y me trae dicha y me trae gloria. Estoy tan ocupado que llega Satanás a decirme, mira este negocio, pone una librería, mira, vente para acá. Y le digo, no tengo tiempo, estoy concentrado, aléjate, ya tengo un trabajo, debo de poner toda mi mente, todo mi corazón debo de ponerlo al amor de las ovejitas. Todos los días. Entonces, no tengo tiempo para atender el pecado, hermano. Entonces, por eso va a estar en luz. Por eso no va a haber tropiezo. ¿Bien? Por eso es muy importante que usted alcance la meta. Porque el alcanzar el ministerio por medio del amor y por medio de Dios, no puesto por el hombre, es lo más grande que un ser humano pueda tener aquí en el planeta Tierra. Aparte de que es el pase para la vida eterna, aparte que usted está protegido porque está trabajando en la obra de Dios y se está fortaleciendo del amor, se está fortaleciendo de lo que nos dejó Dios y la carne se va debilitando para el pecado y el espíritu se va inclinando cada vez más a estas cosas. Está la luz en todo momento que está Cristo, que no lo desampara. Viene Satanás a quererle a poner un tropiezo, como ya le dije, y no va a tener tropiezo. Ojalá entienda, bendito hermano, porque hoy yo doy testimonio porque lo estoy viviendo. Por eso puedo comprender la palabra. Y yo, así como Dios me lo dio por gracia, con todo mi corazón desearía que usted tuviera esta bendita bendición. Bueno, se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Este fue la enseñanza número 2 de Primera de Juan. Si Dios me lo permite, mañana seguiremos
si Dios lo quiere. Que la gracia y la paz se queden con usted. Les mando el abrazo y un beso con el óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.